Hola a todos. En este video, vamos a aprender cómo probar una bobina de encendido. La bobina de encendido es un componente esencial del sistema de encendido de un automóvil y es responsable de generar la alta tensión necesaria para encender las bujías. Si la bobina de encendido falla, el motor no arrancará o funcionará mal. En este video, te mostraré cómo probar una bobina de encendido usando un multímetro. También te mostraré cómo identificar los síntomas de una bobina de encendido defectuosa. Si tienes problemas con el sistema de encendido de tu automóvil, asegúrate de ver este video. Te ayudará a diagnosticar el problema y a repararlo. El fuego de retorno es un síntoma común de una bobina de encendido defectuosa. Ocurre cuando la chispa de la bujía salta hacia atrás, hacia el cable de la bobina. Esto puede causar que el motor falle, se sacuda o incluso que no arranque. Para comprobar si hay fuego de retorno, puedes utilizar un probador de chispas. Este dispositivo se conecta al cable de la bujía y te permite ver si la chispa salta correctamente. Si ves que la chispa salta hacia atrás, es probable que la bobina esté defectuosa. La estabulación es otro síntoma común de una bobina de encendido defectuosa. Ocurre cuando la bobina no produce suficiente voltaje para encender la bujía. Esto puede causar que el motor falle, se sacuda o incluso que no arranque. Para comprobar si hay estabulación, puedes utilizar un multímetro. Este dispositivo mide el voltaje de la bobina. Si el voltaje es demasiado bajo, es probable que la bobina esté defectuosa. Una bobina de encendido defectuosa también puede causar que el motor consuma más combustible. Esto se debe a que la bobina no está produciendo suficiente voltaje para encender la bujía de manera eficiente. Si notas que tu coche está consumiendo más combustible de lo normal, es posible que la bobina de encendido esté defectuosa. Una bobina de encendido defectuosa también puede causar que el motor tenga dificultades para arrancar. Esto se debe a que la bobina no está produciendo suficiente voltaje para encender la bujía. Si notas que tu coche tiene dificultades para arrancar, es posible que la bobina de encendido esté defectuosa. Si sospechas que la bobina de encendido de tu coche está defectuosa, es importante que la revises lo antes posible. Una bobina de encendido defectuosa puede causar una serie de problemas, incluyendo el fallo del motor, la sacudida del motor, el consumo excesivo de combustible y la dificultad para arrancar el motor. Hay una serie de pruebas que puedes realizar para comprobar si la bobina de encendido está defectuosa. Si no estás seguro de cómo realizar estas pruebas, es mejor que lleves tu coche a un mecánico cualificado. Primero, asegúrese de que el motor esté frío. Luego, ubique las bobinas de encendido. La mayoría de los vehículos tienen una bobina por cilindro, pero algunos tienen una bobina para 2 cilindros. Una vez que haya localizado las bobinas, desconecte los cables de las bujías y los conectores eléctricos de las bobinas. Luego, retire los pernos o tornillos que sujetan las bobinas en su lugar y retírelas del motor. El devanado primario es la parte de la bobina que recibe energía de la batería. Para probar el devanado primario, necesitará un multímetro. Configure el multímetro en ohmios y luego coloque las ondas del multímetro en los terminales del devanado primario. La resistencia del devanado primario debe estar dentro del rango especificado por el fabricante. Si la resistencia es demasiado alta o demasiado baja, la bobina está defectuosa y debe reemplazarse. El devanado secundario es la parte de la bobina que envía energía a las bujías. Para probar el devanado secundario, necesitará un probador de chispas. Conecte el probador de chispas a la bujía y luego coloque la otra punta del probador de chispas en el terminal del devanado secundario. Haga girar el motor y observe la chispa. La chispa debe ser fuerte y azul. Si la chispa es débil o amarilla, la bobina está defectuosa y debe reemplazarse. Si ha probado las bobinas de encendido y ha encontrado que una o más están defectuosas, deberá reemplazarlas. Las bobinas de encendido son relativamente económicas y fáciles de reemplazar. Puede encontrar bobinas de encendido de repuesto en la mayoría de las tiendas de autopartes. Una vez que haya reemplazado las bobinas de encendido, asegúrese de volver a conectar todos los cables y conectores correctamente. Luego, arranque el motor y verifique si funciona correctamente.